tenemos una oportunidad para hacerlo. Comenzamos, por favor. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su encuadre constitucional, por supuesto, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, salvo tratándose de acciones de inconstitucionalidad, las cuales son resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tribunal también es un órgano que tiene a su cargo la aplicación de la ley y también la aplicación de la jurisprudencia en casos electorales, es decir, es la autoridad límite, o sea, es la máxima autoridad en materia electoral. No se encuentra sometida al poder de nadie ni a la autoridad de ningún otro organismo. Se integra por una sala superior y 5 salas regionales. Todas sus sesiones son públicas y ahí se resuelven y se analizan cada uno de los asuntos que van a resolver, ahí se llevan a cabo. Les quiero comentar para iniciar que es un órgano que no es un tribunal que, a diferencia de todos los tribunales del país y tal vez de América Latina, cuando menos, es el único órgano que no tiene rezago. Es decir, va 100% al día. Nunca ha tenido un asunto pendiente. Me refiero pendiente que sobrepase los límites que están señalados en la ley para la resolución de los asuntos. Nunca se ha visto en mora en ese sentido. El presidente del tribunal es nombrado entre sus pares y dura 4 años en la función de presidente. Las decisiones del tribunal son definitivas e inatacables. Sobre impugnaciones de elecciones federales de diputados y senadores, impugnaciones sobre elecciones de presidente de la República, las cuales son resueltas en única instancia por la sala superior, impugnaciones y resoluciones del INE que violan las normas legales constitucionales, cualquier acción que se derive de la revocación de mandato tenía que ser resuelta también por la sala Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su sala superior fundamentalmente, y en impugnaciones o resoluciones de las OPLES, cuando traten de resoluciones finales de gobernadores de las entidades federativas. Impugnaciones que violen derechos político-electorales de los ciudadanos, es el de votar, ser votado y afiliarse libre y pacíficamente a agrupaciones políticas. También determinan las sanciones impuestas por el INE a los partidos políticos. Los asuntos que tenga el INE respecto y que hayan resuelto de forma inadecuada para efectos de los tiempos de radio y televisión. Los antecedentes. Decíamos que la historia del tribunal inició en 1987
Me parece que fue antier, ¿verdad? Pues no, fue hace 25 años, pero esa fecha, 25 de 1987, es muy importante, porque se empieza a modificar la Constitución para efectos de dar cabida a la materia electoral en la Constitución. Y ahí se crea un tribunal que se llamaba Tribunal de la Contencioso Electoral, o bien llamado TRICOEL, y estas elecciones estaban siempre sujetas o resueltas por los colegios electorales de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En 1990 se crea el Tribunal Federal Electoral, el famoso TRIFE, que sentó toda una historia en la vida pública y política del país. Este tribunal fue compuesto, en primer lugar fue creado como una institución que dependía del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, por lo cual no podemos hablar de realmente un tribunal porque no tenía jueces. Los magistrados de aquel momento eran puestos y quitados casi que a la libertad del presidente, pero siguen haciendo una labor cada vez más importante, la cual fue presionando al gobierno, digamos, hacia un lugar en donde podría tener amplitud de facultades el Tribunal Electoral, y quedó, y fueron derogados los colegios electorales de la Cámara de Diputados y Senadores, en ese momento, ya siendo ahora sí una autoridad electoral única, el Tribunal Electoral. En 1996, como ven, son una serie de reformas constitucionales que van creando todo eso, ¿no? En el 96, este cuadrito que también, por favor. En una nueva reforma constitucional se sumó al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Antes dependía del presidente, hoy ya forma parte del Poder Judicial de la Federación. Y es un órgano especializado en materia electoral y es la máxima autoridad jurisdiccional en esa materia. Vamos a ver si por favor. Del año 96 al 2000, el tribunal realizó un magnífico trabajo y consiguió que se le atribuyera la primera ocasión en la elección de Vicente Fox. Se le considera la oportunidad, y hoy es la obligación, de calificar el proceso electoral. Ahí les decía que el proceso electoral se calificaba anteriormente por los propios diputados y senadores. Hoy en día, las elecciones de presidente las califica siempre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ayer que comentamos en qué consiste la calificación de las elecciones, pues si hubiera alguna duda al respecto, con mucho gusto lo resuelvo. Ya se convirtió en un tribunal, a un auténtico tribunal constitucional, el cual resuelve asuntos que tienen que ver con la Constitución inclusive. Esto era una función que se llevaba exclusivamente por la Corte. Hoy ya en materia electoral la puede llevar a cabo el Tribunal Electoral sin ningún inconveniente, ningún problema. Decíamos ayer los requisitos para ser magistrado en Tribunal Electoral, que era ser mexicano por nacimiento, tener 35 años cumplidos al momento de la designación, poseer un título de 10 años de antigüedad, cuando menos, de abogado. Ahí entramos un poco a la discusión si era conveniente o no que fuera de abogado, pero el día de hoy es una realidad en la ley, en la Constitución, y en el proyecto que está en circulación, que
propósito que propone el presidente para modificar el tribunal, ya desaparece este requisito de ser abogados. Ahí veíamos si era lo mismo que fueran abogados o que fueran biólogos, y vimos que no era lo mismo. La mayoría al menos resolvió o decidió, opinó que era conveniente e importante que permaneciera el requisito de ser abogado. Vamos al siguiente, por favor. No haber sido gobernador, secretario de Estado, procurador, senador, diputado federal o local de cualquier entidad federativa durante los últimos 4 años de su anteriores al nombramiento. Poseer credencial para votar con fotografía. Acreditar conocimientos de derecho electoral. ¿Esto cómo se acredita? Se lleva a cabo una sesión en la Suprema Corte de Justicia, que es exprofeso para estos objetivos, que es demostrar o mostrar el conocimiento del derecho electoral, y ahí comparecen los candidatos de uno por uno, y la Corte, el pleno de la Corte les hace una especie de examen ahí, van preguntándoles qué consiste esto y cuál es la idea. Están haciendo unas preguntas sobre el derecho electoral. Es muy impresionante la ceremonia en la cual se llevan a cabo estas preguntas, este examen, digamos, y ahí se resuelven las cosas. Y en la Corte, finalmente, hace una lista formando ternas. Por supuesto, en esas ternas van los candidatos aprobados y se mandan la terna al Senado de la República para que ahí se haga un último examen o escrutinio de cada uno de ellos, y comparecen ante la Cámara de Senadores y presentan una posición, se someten a un examen, y de ahí se resuelven los que van a ser magistrados del Tribunal Electoral. Estas son las normas del no, ¿verdad? El marco normativo del Tribunal Electoral está contenido en primer lugar, por obvias razones, la Suprema Corte de Justicia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Reglamento Interno del Tribunal Electoral, la LEGIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos. Todas estas leyes tienen que ver con la actividad y funcionamiento del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, les decíamos antes, que está compuesto por una sala superior, y 5 salas regionales, las cuales están ubicadas en cada una de las 5 circunscripciones uninominales, que son Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México, Toluca, y una sala especializada en la Ciudad de México. Esta especialidad está especializada en sanciones y opera en la Ciudad de México. Ahí está su domicilio, y estas son las salas especializadas del Tribunal Electoral, las salas regionales de Poder Judicial del Tribunal Electoral. Por supuesto que estas salas funcionan con 3 magistrados, con 3 magistrados cada una de ellas, y resuelven los temas de su circunscripción, que son los estados que están colindantes a ellos, y ahí se toman las resoluciones, salvo en la sala superior, que es la sala central de todos estos. El centro del tribunal es la sala superior, donde se confirman las resoluciones tomadas por las salas regionales, o se corrigen o resuelven asuntos de competencia que se presenten directamente ante ella. Todos los magistrados permanecen en su cargo durante 9 años,
son designados para las otras partes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver ahora cuáles son los principales asuntos que atiende la Sala Superior. ¿Cuáles son los asuntos de su competencia directa? En primer lugar, realiza el cómputo final de la elección de presidente, lo cual es una función muy importante, ¿verdad? Antes esta función la realizaban los colegios electorales, lo cual significaba pues nada, no tiene ninguna función real el colegio electoral, que sea así, tiene más votos es fulano, ya. Pero esta función que lleva a cabo el Tribunal Electoral consiste, además en determinar la licitud y legalidad de la elección, de toda la elección, califica, resuelve todas las controversias que existen para llegar al momento de decir el presidente por elección popular y que no tiene ninguna objeción ahorita en ninguna impugnación que se encuentre litigando, es fulano tal, y ahí se resuelve la designación presidencial. Tiene facultades para declarar la no aplicación, es una facultad que quiero resaltar que es muy importante. Tiene la facultad de declarar la no aplicación de las leyes electorales que consideren inconstitucionales. Este proceso antes era, por supuesto, solamente resuelto por la Corte, como cualquier materia constitucional, y hoy en día estas materias constitucionales también están a la resolución del Tribunal Electoral. Otra función muy importante que tiene, que la que también quiero hacer especial mención, es la atracción de asuntos que considere trascendentes. Puede llamar o jalar, digamos, cada asunto que considera de especial relevancia y llevárselos a su atención directa y ya no a la atención de otros tribunales electorales de las entidades federativas que lo puedan tener en su momento. Lleva a cabo, por supuesto, la resolución de las impugnaciones sobre el cómputo final de la elección presidencial del presidente de la República. Resuelve recursos de apelación, recursos de reconsideración, recursos de revisión constitucionales. Estos recursos, y cada uno de ellos en particular, los van a ver con mis compañeros de la Escuela Judicial, que van a venir a darles una plática específica sobre cada uno de los métodos y medios de información que estoy aquí mencionando. Estos medios de impugnación los resuelve la Sala Superior. Y también resuelve la imposición de sanciones, la regulación de los artículos de la Constitución que tienen que ver con los rebases con los gastos de campaña y pre-campaña. Es competencia de la sala regional, ya no las salas superiores, las salas regionales. La declaración, la no aplicación de las leyes, declarar la no aplicación de leyes electorales que considere inconstitucionales, que se refieran, por supuesto, a su circunscripción, los puede declarar también inconstitucionales. Someter criterios de aplicación, interpretación o integración de normas. Por supuesto, se refiere a la materia electoral. Y tiene la función de resolver los asuntos internos de los partidos políticos, agrupaciones políticas o asociaciones de esa naturaleza. Y los medios de impugnación que aquí se mencionan. Francisco. Perdón.
Sí, Francisco. Perdón, Francisca Cruz. Francisca Cruz. Bueno, me pidió la palabra, pero ya no la veo ni no la oigo. Francisca, si quieres, por favor, levantar la mano nuevamente. Bueno, vamos a pasar entonces. Perdón. No, vi tu. No. No oigo nada. En fin, me dice que no quería hablar realmente. Estos medios de impugnación son resueltos por las salas regionales y se refieren a asuntos que se presentan en las entidades federativas que son colindantes que le corresponde a cada una de las salas regionales resolver. En materia laboral, que son los que dicen al último aquí, debe resolver los asuntos que se presenten entre el INE y sus servidores, o sea, sus empleados y funcionarios, y entre las salas regionales y sus servidores. ¿Sí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano máximo de control constitucional que hay en México y está integrado por dos salas, la primera y la segunda sala. Tienen conocimiento en materia electoral, de acciones de inconstitucionalidad, por un lado, y de acciones de contradicción de tesis, por el otro. Estas acciones solamente pueden ser resueltas por la Corte, no tienen ningún sustituto de ellas. Su marco jurídico consiste en la Constitución, por supuesto, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el reglamento interno de la Corte, la ley reglamentada de los artículos 105 constitucional y vamos a hablar de su estructura interna. La Corte está integrada por 11 ministros que están divididos en dos salas. La primera sala, integrada por 5 ministros, atiende exclusivamente asuntos de materia penal y materia civil, y cuenta con un secretario general de acuerdos de la primera sala. Y la segunda sala, también integrada por 5 ministros, se dedican a resolver asuntos en materia laboral y administrativa, y cuenta con un secretario de acuerdos para la segunda sala también. Y por supuesto, si hacemos cuentas, falta un ministro, ¿verdad? 5 y 5 son 10 y falta el ministro número 11, que es, por supuesto, el presidente de la Corte, que no forma sala, o sea, no integra ninguna de las dos salas. Él preside la Corte completa. Y al no integrar ninguna de las dos salas, su función, entre otras, es coordinar a las sesiones de pleno de la Corte, las cuales puede sesionar con 7 ministros cuando menos, salvo en aquellos que se traten, en aquellas sesiones se traten de actos de inconstitucionalidad, perdón, que deben ser siempre resueltas por 8 ministros. Vamos a decir. ¿Cuál es la competencia de la Suprema Corte de Justicia en materia electoral? ¿Verdad? Primero, las acciones de inconstitucionalidad decíamos que son una de las funciones. Plantean la posible contradicción entre una norma general y un tratado internacional respecto a la Constitución General de la República, con el propósito de
invalidar dicha norma o dicho tratado. Las acciones de inconstitucionalidad pueden ser presentadas por el 35% de los congresos generales y locales del país, por la Fiscalía General de la República y por los partidos políticos. Son quienes pueden presentar estas acciones de inconstitucionalidad. Al resolver la Corte en estos asuntos, no podrá declarar la invalidez de una norma de las que están impugnadas, sino si no son aprobadas por 8 de los ministros que ya dijimos que tenía que integrar en estas sesiones. Esta es la única vía que la ley permite para combatir leyes, para poder declarar fuera del marco jurídico mexicano. También resuelven las contradicciones de tesis. Con el tribunal, cuando las tesis del tribunal electoral pueden ser contradictorias, son presentadas ante la Corte para que ésta resuelva cuál deberá subsistir de las dos en el conflicto. Contando la Corte para esto con 10 días hábiles para ver cuál de las dos debe prevalecer. ¿Alguna duda respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Nuestro máximo tribunal constitucional en México. La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Electorales, la llamada FEDE, o también le dicen la FEPADE, ¿se acuerdan de eso, verdad? Es la misma, ¿eh? Solamente han cambiado los acrónimos, pero sigue siendo la misma institución que, vamos adelante un poco, que depende de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Electorales fue creada en 1994 como un órgano dependiente de la Fiscalía General de la República, con autonomía técnica y de gestión, por supuesto. Investiga y persigue las conductas tipificadas como derechos electorales en el marco legal vigente en el país. Realiza diversas acciones que tienden a prevenir la comisión de delitos electorales, y en caso de no conseguir esta prevención, persigue las conductas que puedan ser materia de delitos electorales. Cuenta con un programa nacional de blindaje electoral. Esto es una serie de medidas que pretenden tener a la materia electoral fuera de la posibilidad de la comisión de delitos electorales. ¿Cómo se crea, cómo se nombra al fiscal especializado en derechos electorales? Es el titular de la FEDE, ¿no? Por supuesto. Esta se debe integrar mediante mediante el nombramiento, la propuesta que hagan los miembros del Congreso de la Unión, del Senado de la República. Deben hacer una calificación del candidato propuesto por el presidente. Es decir, el presidente designa a Juan Pérez como titular de la FEDE. En este caso, lo que sucede es que este ejecutivo lo nombró ahí a Juan Pérez, o como se llame,
y este señor debe ponerlo a la consideración del Senado de la República, quien verá las ternas que presentaron y designará, observa las ternas, o exige, o escoge a uno de la terna, pero si no escoge a ninguno de los tres que están puestos en esta terna, que para la redundancia, deben decir por qué no lo aceptan. Y entonces regresan la terna al presidente de la República, quien deberá de reintegrar nuevamente. Es decir, cambia, que tenga que cambiar, y integra nuevamente una terna y la presenta así por 3 ocasiones, para que de entre ellos se nombre o se escoja al que va a ser el fiscal general. En caso fiscal especializado en derechos electorales. En caso de no conseguirlo en las 3 vueltas que acabamos de mencionar, es designado directamente por el Poder Ejecutivo. El marco jurídico por el cual se rige es por la Constitución General de la República, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, su reglamento, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código Penal Federal, los códigos penales, los códigos federales de procedimientos penales. Estos son los marcos jurídicos a los cuales debe sujetar. En la Fiscalía, en materia de derechos electorales, ejerce las atribuciones que corresponden a un ministerio público, pero especializado en los delitos electorales, por supuesto. En coordinación con las instancias que resulten aplicables, lleva a cabo la ejecución de programas de prevención del delito electoral federal. Y se fundamenta en 2 diferentes áreas. Tiene por un lado la persecución de los delitos electorales y, más importantemente, tiene la prevención de los mismos. Entonces, ustedes han oído cuando hay campañas electorales cómo hay pronunciamientos de la Fiscalía anteriores a las elecciones que hablan de evitar conductas que tienen que ver con la comisión de delitos electorales. Pásame el próximo. ¿Cuáles son las funciones que tienen? Investigar y perseguir derechos electorales en materia electoral. Delitos electorales, perdón, que se encuentran en la Ley General de Derechos Electorales. Este es un código, digamos, penal electoral. Determinar la competencia, la reserva y la no ejecución de la acción penal que se pretende entablar por algún denunciante. Interponer los recursos de apelación cuando lo considere necesario respecto a la resolución que tenga la Fiscalía General de la República. Estas acciones van a ejercerse, por supuesto, ante un juez en la naturaleza penal. Debe intervenir en los juicios de amparo o cualquier otros procedimientos o averiguaciones previas o procesos penales que subsistan durante el proceso o después del mismo. Ordenar la detención y, en su caso, la retención de los responsables en la Comisión de Derechos Electorales. Participar en la coordinación con las instancias competentes en la elección y ejecución de programas de prevención de los delitos electorales federales. Estas son las típicas funciones que lleva a cabo la FED. Y en cuanto a los derechos electorales,
Aquí tengo una pequeña lista de ellos. Vamos a tratar de revisar someramente por si existiera alguna pregunta de ustedes sobre alguno de ellos. El primer delito es el de votar sin tener derecho a ello. Segundo es presionar a los votantes, por supuesto, para ejercer el voto en un sentido determinado. Esta presión eso constituye la comisión de un delito, por supuesto. Comprar o comprometer el voto también constituye un delito. Cooptar la libertad de voto. Violar la secrecía del sufragio, es decir, violar la secrecía del voto. Afectar el ejercicio de los funcionarios electorales. Intervenir entre ellos para que no ejercen sus facultades debidamente es también un delito. Recoger credenciales para votar. Y que hay una moda más o menos reciente que consiste en recoger las credenciales para votar, con lo cual impide que el votante vaya a ejercer su voto libremente y después se regresan. A veces las toman como rentadas, las toman la credencial y después de la jornada lo regresan con 100 pesos, por ejemplo, o con un dinero ahí adjunto para haber obtenido el voto en cierto sentido. Introducir o sustraer boletas de las urnas. Por supuesto que es un delito gravísimo, ¿no? Afectar el programa de los programas de registro federal de electores. Esto también implica la comisión de un delito. Cuando un ministro de un culto religioso lleva a cabo acciones para promover el voto en favor de un candidato, o bien para impedir que se vote a favor de una persona determinada, también cometió un delito y será perseguido este señor por ese delito. ¿Verdad? Otra, por favor. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Bueno, el proceso seguido en cualquier juicio penal consiste en el inicio de la averiguación previa, que consiste en que a partir de una denuncia o de oficio, o a tono de oficio, la Fiscalía presenta una denuncia por la posible comisión de algún delito. Esta denuncia puede ser mediante una denuncia, les repito, o bien de oficio, tomar posesión de ella. Reiterar, no, todavía no. Reiterar el expediente, deberán hacerse de la información necesaria, de la investigación que corresponda, para integrar el expediente que consiste en la averiguación previa. Vamos adelante. Después de haber seguido el proceso correspondiente, la Fiscalía General de la República puede llevar a cabo las siguientes determinaciones. Primero, puede decidir que es incompetente para realizar una averiguación que se está ahí proponiendo, o puede acumularla en caso de que coexista con otro delito electoral, que sean denuncias conexas, deben integrarse en una sola para resolver de una sola sentencia. También puede declarar la reserva para que este asunto sea reservado para sacarlo a la luz más adelante. O bien puede ejercer el ejercicio de la acción penal, puede dictar el ejercicio de la acción penal cuando las pruebas y la investigación son suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad de una persona. Por favor.
De ahí se procede a la consignación del expediente. Se solicita a un juez de lo penal se gire el auto de formal prisión o de sujeción al proceso que se llama el día de hoy. Y si el juez lo considera adecuado, debe obsequiar la orden de aprehensión. Eso de obsequiar, a mí me parece muy curioso el término, pero sí se dice normalmente. Se expide la orden de aprehensión y entonces se dice el proceso. Una vez que se haya cumplimentado la orden de aprehensión, se sujeta al inculpado al proceso penal y se espera que haya una sentencia, la cual puede consistir en la libertad, en un auto de libertad por falta de méritos, o un auto de sujeción a proceso con una pena pecuniaria, o bien con un auto de formal prisión. Estas son las integraciones para el inicio de un juicio penal. Eso es lo que les puedo decir respecto de la subprocuraduría de delitos electorales. Repito, ¿hay alguna pregunta sobre esto? No soy yo un abogado penalista, obviamente, pero si puedo ayudar en alguna cuestión de esto, me gustaría saberlo. Luego, también juegan un papel importante los llamados OPLES, organismos públicos locales electorales. Estos OPLES están hoy bajo el escrutinio público y de las autoridades, porque en el proyecto de modificaciones electorales que hizo el presidente de la República, se eliminan los OPLES que actualmente existen. Y quisiera comentar un poco a este respecto. ¿Por qué se pretende que se quiten los OPLES? Ustedes seguramente lo han escuchado en alguna reunión o en alguna sesión que tengan algún conocimiento de cuáles son las críticas que se hacen a los OPLES. Son fundamentalmente, dicen los que los critican, que están duplicando funciones. Que las OPLES hacen funciones que tiene que hacer el INE y que resulta duplicitario hacerla dos veces, una por el instituto y otra por el OPLE. Entonces, que consideran que es un ejercicio ocioso, que no debería de existir, dado que cuesta dinero, por supuesto, tener una estructura con personal, etcétera, que no se encuentra justificado en la estructura jurídica del país. Y yo les diría, en defensa de los OPLES, en mi opinión es una institución que ha sido conseguida por la ciudadanía mexicana, es creada por ciudadanos mexicanos, y por lo tanto, cuando hemos tenido un logro como este, sería absurdo pensar en desaparecerlo, ¿verdad? ¿Cuál es la función real de las OPLES? Los OPLES son organismos que, al trabajar en una determinada comunidad, toman el pulso directo de la sociedad, que tiene que ver con el voto y con las actividades democráticas y de gobierno, la integración de órganos de gobierno, y esta sensibilidad que captan los OPLES lo traducen después en sentencias en el caso de que consideren que un asunto debe ser, de que una candidatura debe ser apoyada o no para su inclusión en las boletas electorales del día de la elección. Yo creo que los OPLES son un organismo que debe existir y probablemente, no dudo, que haya que darles una especie de servicio de pulimiento, mejoramiento de sus instituciones y sus actividades, que se lleven a cabo, por supuesto, pero yo vería personalmente, contrario a la democracia, desaparecerlas, porque es la visión del pueblo
sino que pasa en la comunidad más pequeña, digamos. Entonces, Alfonso. Sí, maestro, buenas tardes a todas y a todos. Coincido con usted en la necesidad real de que los soples funcionen. Evidentemente, como usted atinadamente lo señala, necesitamos hacer ajustes, hacer Que se hagan. algunos temas. ¿Sobre qué? Sobre todo lo económico, ¿eh? Le voy a dar un dato. En Puebla, cada boleta electoral en el pasado proceso costó 4.50. Y en Veracruz, en el OPLE de Veracruz, hablo de boletas locales. En el OPLE de Veracruz costó 12 pesos. Entonces, pues la boleta es la misma, ¿no? Entonces no tendría por qué costar casi el triple cuando el desarrollo de la misma tiene que ser bajo las mismas condicionantes. Para los que hemos trabajado en algunos OPLES, en este caso, servidor, soy representante del partido en Puebla, Sí. creo que falta algo, que quienes hemos vivido al interior de estos lugares, pues nos pregunten qué es lo que hacemos, lo que cuesta. Por ejemplo, en Puebla, he de referirle, maestro, que es el estado que lleva más procesos electorales en todo el país, porque nosotros celebramos en una elección 26 diputaciones locales y 217 ayuntamientos. No existe en el país algún estado donde se hagan más elecciones. Algunos dirán que es Oaxaca. No, Oaxaca no. Oaxaca solo celebra 170 elecciones constitucionales y las demás son usos y costumbres, plebiscitos y consultas. Entonces creo que ratifico y estoy de acuerdo en lo que usted señala, maestro, en la necesidad de descargar el tema de los soples, sobre todo porque creo que lo que no le han medido es que es prácticamente imposible que un solo organismo lleve a cabo las elecciones, sobre todo cuando son concurrentes en todo el país, que son miles y miles y miles de registros, y que no es suficiente con establecer órganos transitorios. Es prácticamente imposible desarrollar las actividades que implica con órganos transitorios. ¿Es cuánto, maestro? Te agradezco mucho, Alfonso. Efectivamente, los OPLES tienen una función muy importante. Habría que corregir los reglamentos, la normatividad de los mismos, si es el caso, pero de ninguna manera desaparecerlos. Tiene una función muy importante en tanto que tienen el pulso de la sociedad el día de la elección. Por lo tanto, habría que fortalecerlos y pulirlos, sincerarlos, pero no desaparecerlos. Gracias por tu opinión, Alfonso, y seguimos adelante a ver qué más nos encontramos. Eso es lo que se pone en contra de las OPLES. Una más. El marco normativo de las OPLES, de los OPLES, sería la utilización de prerrogativas locales para los partidos y candidatos independientes, una función de educación cívica, que esta función a mí me parece muy curioso que ya no exista, porque cuando yo era chico, cuando yo fui un niño, y hasta, pues, yo diría que hasta sexto de primaria, yo creo, teníamos una clase que se llamaba Historia y Civismo. Ya el civismo está fuera del programa de estudios de la educación primaria, ya no se estudia el civismo. Creo yo que es una función importantísima. El comportarse cívicamente es una educación que hay que tener siempre en todos los habitantes de la ciudad, pero digo de la sociedad, pero en fin, ya no existe esa educación cívica, salvo o más que en las autoridades electorales, por ejemplo. Tiene la función de la preparación de la jornada electoral. Eso se dice muy fácil, pero la preparación de la jornada electoral es una actividad muy llena de requerimientos y de circunstancias que hay que cumplir puntualmente para no caer en una causa de unidad de la elección, por ejemplo.
Hay que tener con mucha claridad vistos la preparación de la elección, de acuerdo con la ley. La impresión de los documentos y productos de escritorio para las elecciones. Las elecciones se llevan a cabo en un papel, especialmente un papel de seguridad, tiene varios candados de impresión, etcétera. El control de esos documentos, en todos los materiales se llevan a cabo en una elección, deben ser aprobados por las OPLES. El escrutinio y cómputo de la votación, de acuerdo con los términos de la ley, esto se lleva también a cabo por los OPLES. La declaración de validez y otorgamiento de constancias de mayoría a los triunfadores de las elecciones también le llevan a cabo los OPLES. El cómputo de la elección, el titular del Poder Ejecutivo del Estado correspondiente también lo llevan a cabo los OPLES. Entonces, como estas son funciones que son muy sensibles y muy importantes. Como ven aquí, el tipo de autoridades electorales locales son administrativas que está compuesta por el OPLE correspondiente, que va a llevar a cabo los procedimientos para elección de gobernador, jefe de gobierno, diputados, senadores, y también por autoridades jurisdiccionales como son los tribunales electorales de cada entidad federativa, que deberán resolver las controversias que se presenten a su consideración. Con esto, yo daría por terminada la revisión de las autoridades electorales en México. Aunque ustedes tengan alguna intervención, alguna pregunta, podríamos profundizar en alguna de las que hemos comentado. Quítame el bueno, por favor, sí. Exacto. Entonces estoy a sus órdenes para ver si tenemos algún comentario, alguna pregunta, alguna experiencia que quieran comentar ustedes del pasado o alguna pregunta específica sobre algún tema que vamos a comentar el día de ayer y el día de hoy. Todos sus órdenes. Alfonso. Sí, reiterando lo que usted señalaba en el OPLE, es una tarea, como usted bien señala, compleja, primordial, porque finalmente creo que los OPLES se constituyen como un órgano político electoral que permite tener el pulso de lo que sucede en un estado y con ello afrontar los retos que implica una elección. En tema de, hay cosas que no se ven, le pongo un ejemplo, en el pasado proceso 2021 ordinario, concurrente, en el OPLE hicimos 47 cómputos supletorios, es decir, nos aventamos casi una cuarta parte del Estado contando votos, haciendo los escrutinios, los cómputos, por las problemáticas que se dieron en en los consejos municipales, en las casillas. Entonces, ejerciendo nuestra facultad de atracción, trajimos al Consejo General 47, fueron prácticamente 15 días completos de jornadas de 20 horas aproximadamente, y eso pues no se ve, ¿no? No se ve el trabajo, no se ve el esfuerzo y lo que implica el garantizar las elecciones, y sobre todo también creo que el gran talón de Aquiles que hay en los OPLES, así lo percibo yo y he de reconocer que hemos sido responsables de eso, tanto los que legislaron en el 2015 al 18, como los que llegamos en el 2018-21, como los que seguimos estando en el 21-24, es la falta de legislación supletoria. Le pongo un ejemplo.
en todo el país y a nivel federal incluso está regulada la reelección, pero no hay ley secundaria al respecto. Nadie se ha tomado la molestia de regular la reelección como tal. Entonces, en los soples, por ejemplo, pues tenemos que generar generar el acuerdo, el reglamento de reelección, y muchas veces los tribunales federales pues nos corrigen un poco la plana porque pues tenemos visiones distintas, ¿no? Y los encabezados le corrigieron la plana al OPLE, los consejeros no saben, etc., etc. Y hay legislación que ya quedó rebasada, pero que el OPLE no tiene facultades para ir más allá de lo que señala la ley. Entonces generamos muchos acuerdos que son rebasados y que son tumbados por la sala, ya sea la regional o la superior, pero que nosotros desde el momento en que los aprobamos, sabemos que eso va a suceder, pero que no podemos ejercer facultades de interpretación cuando nuestra obligación es apegarnos a lo que marca la norma. Y ahí es donde creo que estamos siendo rebasados y urge que tanto a nivel federal, pero sobre todo a nivel local, se hagan los ajustes pertinentes en las legislaciones a efecto de garantizar el actuar de los soples que muchas veces son castigados por situaciones que son inherentes, que no son inherentes a ellos, es decir, por situaciones que no están previstas en la ley. Eso es lo que quería comentar, maestro. Muchas gracias, Alfonso. Te agradezco mucho tu participación. Creo que sin duda es muy importante tener en cuenta o tratar de visualizar a los OPLES como una institución que está a nuestro alcance, que tiene una función muy importante y fundamental en la actividad democrática del país. Y debemos tratar de protegerlos para que no queden al garete y sean simplemente eliminados. Porque vamos a eliminar una cosa que hemos conseguido los mexicanos con mucho esfuerzo y mucho tiempo. Hay que protegerlo y ajustarlo, corregirlo, limarlo, etcétera, pero no permitamos que desaparezca. Esa es una opinión personal. ¿Alguien más me puede dar un comentario, por favor? Bueno. Noel. Gracias, maestro. Pues igual compartir quizá un poco de la experiencia del OPLE Oaxaca, algo que he visto porque como tal pues no tengo experiencia ya dentro del IEPCO, el Instituto Estatal, pero sobre los sistemas normativos indígenas, ¿no? Que si bien pues solo son 128 municipios los que se rigen por partidos políticos, el resto pues se rige por propias leyes internas, ¿no? De los municipios. Y que si bien pues el IEPCO no es la que organiza como tal las elecciones, pues sí tiene esta facultad, ¿no? De observar y de aprobar acuerdos en torno a la designación de autoridades. Y también ha impulsado muchas acciones afirmativas, ¿no? Por ejemplo, en materia de paridad de género, que es muy importante. Pero no solo eso, sino que también hay muchísimas impugnaciones al respecto, ¿no? Y como no recuerdo el nombre de un ex magistrado de la Sala Jalapa, por sí solo, creo que los sistemas normativos internos de Oaxaca prácticamente le dan trabajo todo el año a la Sala Jalapa, ¿no? Porque muchas impugnaciones no terminan en la sala, en el tribunal local, sino que llegan hasta la Sala Jalapa. Entonces, también es algo interesante, ¿no? De cómo la naturaleza de los sobres, pues, hacen, pues, también, ¿no? Pues, son necesarios, indispensables para ir fortaleciendo la democracia, no solamente bajo régimen de partidos políticos, sino también en estos municipios indígenas. Que están a los usos y costumbres. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo y te agradezco mucho tu comentario, Noel. ¿Alguien más nos puede dar una opinión, por favor? William. Buenos días, gracias por la oportunidad de participar. Solo como comentario, efectivamente, pienso que los socios forman parte de este gran entramado que, digamos, que la evolución del derecho electoral en nuestro país ha logrado tener.
Luego, han sido años de avance. La tarea que desempeñan los hombres es fundamental. Son los que precisamente tienen este contacto con la ciudadanía. Y yo creo de que en la labor de los hombres permite, yo creo que también tener esta, pues, ya que tienes cercanía con la gente, permite conocer de manera directa qué es lo que está ocurriendo en la localidad, ¿no? Además de que, lógicamente, pues los cuerpos colegiados o consejeros también son los que perciben realmente cómo se está desarrollando el ejercicio democrático de la ciudadanía en nuestra ciudad, en cada una de las entidades, ¿no? En lo particular quisiera resaltar también lo que nuevamente que la evolución en este ejercicio democrático en el país ha logrado este entramado y están precisamente los jóvenes, que ha sido un en la cuestión de la materia democrática en lo general, ¿no? Entonces, en lo particular, pienso que la labor de los jóvenes es completamente necesaria. ¿Necesaria o innecesaria? Necesaria. Yo creo que la existencia de nosotros es muy importante para continuar con este entramado que ya hemos, llamémosle así, podido evolucionar para hacer partícipe en este gran entramado a toda la ciudadanía. A mí me parecería que la desaparición de los hombres sería un retroceso en este tipo de, en todos los logros que se ha realizado a través de todos estos años. Eso es. Muchas gracias, te agradezco mucho, William. ¿Alguien más que nos pueda dar una opinión, por favor? ¿Alguien que sea del norte de la República tenga que decirnos? A ver, Alfonso, por favor. Nada más, maestro, hacer una precisión para no irnos con la percepción errónea, porque hace un momento se señaló que la paridad de género y el género son acciones afirmativas, y eso ya no es una acción afirmativa, ya rebasamos ese Es una norma concepto, constitucional. ya es la norma, entonces no podemos hablar de paridad de género y hablar de acciones afirmativas. Es nada más para que no nos quedemos en el ambiente con ese concepto. Gracias, maestro. Gracias, Alfonso. Estoy de acuerdo contigo respecto de la paridad de género, pero siguen existiendo las acciones afirmativas, y entonces hay que dejarles su lugar porque existen, y definitivamente existen, y forma parte de nuestro sistema también. Entonces, pero tomo nota de lo que estás mencionando respecto de las acciones afirmativas en la paridad de género, que esas ya quedaron superadas, ya son una norma constitucional, de hecho. ¿Alguien más que nos pueda dar un comentario? Francisca Cruz, hace rato nos levantaste la mano, pero ya no supe si quieres hablar o ya no, ok. A ver, Alfonso. Comentar, maestro, ahora lo que hay que trabajar, y lo vivimos al interior de los institutos, los que participamos de manera directa en los procesos electorales, ya existe la paridad de género. Ahora lo que hay que trabajar es cómo evitar el fraude a la paridad de género, porque está documentado, y se lo puedo mostrar con datos concretos, que los partidos políticos, podría yo decir que todos, por ahí se nos ocurre autoascribir a un varón, como dama, porque nos hace falta una mujer y no tenemos candidato, entonces nos hace más fácil autoascribir a una dama, perdón, a un caballero como mujer, y como no está sujeto a comprobación, para darle la vuelta al tema de la paridad. Es más común de lo que parece ser, pero creo que es en los temas en los que tenemos que estar ahí, también como en el caso de la acción afirmativa indígena, en lo complejo que es la comprobación, o a veces en lo lapso que es la comprobación,
y a veces da la impresión de que estamos postulando candidatos indígenas que no lo son, que es más fácil conseguir por ahí un documento con el párroco, con el de la junta auxiliar, el de la comunidad, para poder acreditarlo. Entonces creo que son muchos temas en los que tenemos que seguir trabajando. Gracias, maestro. Muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, esta es una materia que está naciente. Habrá que irla reforzando cada vez más con estos comentarios que estás haciendo y con otros, pero lo que tenemos al día de hoy, estamos discutiendo en este momento, o nos estamos informando en este momento, para tener una mayor claridad de cómo funciona el día de hoy el tema de las elecciones en México. Espero que lo que nos mencionas tú ahorita pueda resolverse adecuadamente en un futuro muy próximo y estaremos ahí todos para echarle carne al asador si le hace falta, ¿no? Por lo pronto, agradezco tu participación y respecto de los órganos electorales que vamos a revisar, ¿existirá algún planteamiento de su parte? En caso de no haberlo, creo que procedería dar por terminada la sesión. No sin agradecerles a todos su presencia y su participación, los que tuvieron la atención de levantar la mano y expresar sus opiniones. Y seguiremos. Espero que en este mismo diplomado estén ustedes cursando. Nos volveremos a encontrar seguramente. Me dará mucho gusto saludarlos nuevamente, si fuera el caso. Mientras tanto, a ver, Francisca. No escucho. No te escucho, Francisca. No escucho. Por favor, Francisca. Perdón, si no escucho a la compañera y no puedo saber de qué estamos hablando. No se escucha. No te escucho, Francisca, lo lamento. Pues, agradezco su presencia y su participación. Espero que nos veamos pronto por aquí, en estos mismos canales, en los días próximos. Una disculpa aquí, perdón. Gracias a todos. Que tengan una buena tarde, buen fin de semana ya y a comer rico, por favor. Gracias. Hasta luego, maestro. Muchas gracias por todo. Hasta luego, compañeros.